Anoche fue una noche muy movilizante para los vecinos. ¿Tienen pensado quizás reunirse con referentes, con la presidenta de la Junta Vecinal, dialogar con ellos para llevar adelante algún tipo de trabajo para calmar la situación en el barrio? Bueno, no es nuestra tarea en sí porque ustedes saben que nosotros investigamos casos individuales. Todo lo que es conflicto vecinal es un tema que lo debe tratar nosotros entendemos otros grupos, digamos, por ejemplo, la propia municipalidad a través de su consejo liberante, a través de su... Lo pregunto porque lo hemos visto mediando en situaciones Sí. muy complejas No, y por la eso. mediación ha sido totalmente exitosa. Entiendo. No, igual, por supuesto, nosotros permanentemente estamos atendiendo vecinos por situaciones vecinales. Lo que pasa es que es un tema, como también decíamos un poco fuera de cámara, es un tema muy complejo, que no es atribuible exclusivamente al barrio Ampliación Irigoyen o industrial, sino que esto es un problema que, digamos, hay que trabajarlo en conjunto con todas las instituciones, porque es un problema que se da en muchos barrios y, en general, es muy importante que se trabaje desde el inicio del tema, ¿no? Es decir, a partir de educación, de salud. Ustedes saben que hay una cantidad de problemas de adicciones muy grandes en nuestra sociedad y ese tema excede absolutamente, obviamente, a un fiscal, pero debe ser tratado de otra manera. Los conflictos vecinales es muy importante el trabajo de la Junta Vecinal. Yo creo que ahí, está Tanaka, que es una persona que yo conozco personalmente y me parece que puede llegar a hacer un buen trabajo en el barrio, pero también tiene que haber compromiso por parte de otras instituciones, como, ya te digo, la municipalidad, el hospital, educación, donde la verdad es que hay que trabajar mucho, sobre todo por el tema de violencia, ¿no? La pandemia disparó las estadísticas en todos estos hechos de violencia intrafamiliar, abstinencia incluso de aquellos consumidores de determinados estupefacientes y demás. ¿Qué les está marcando? Bueno, en un principio tuvimos como una especie de parate, de alguna manera. Se notó mucho cómo bajó el nivel de delito, porque evidentemente mucha gente se quedó en sus casas y, por ejemplo, delitos contra la propiedad bajó en forma sustancial. Pero bueno, como vos decís, evidentemente esta nueva situación genera otras nuevas situaciones. Por ejemplo, los casos difíciles de convivencia que generan esto, algunas crisis económicas que también generan aumento de adicciones y de problemas precisamente por la desesperación de no tener a veces el sustento diario. Y eso genera violencia y eso es difícil de manejar, ¿no? Pero estadísticamente, desde que comenzó la cuarentena aquí en el Bolsón, ¿han aumentado las denuncias de violencia familiar? No han aumentado. Bien. Pero nosotros sabemos, porque no somos los únicos que tratamos estos temas, también lo trata mucho la Comisaría de la Familia con el Juzgado de Paz y con el Juzgado Civil. Claro. Y sabemos que ellos sí han tenido por ahí más incremento, nosotros no, porque nosotros solo actuamos cuando esa violencia se transforma en un delito. Claro. Es decir, por ejemplo, que hay lesionados. Claro, sí. En el barrio, por ejemplo, nos decía que no se daban estos casos de se roben entre vecinos, pero lo hacen algunos chicos, sobre todo para después vender o mal vender eso robado y comprar alcohol o drogas. ¿Piensa lo mismo? Y yo creo que el circuito de comercialización de estos objetos robados existe, obviamente. O sea, esto es sencillo, sentido común. Nadie roba algo que no pueda ser vendido. Entonces, el problema, ahí por eso te decía que es un tema más profundo. Habría que un poco interpelar a aquellas personas que compran cosas sabiendo que son robadas. Y que después, a veces, cuando se llega a saber, y a veces hemos tenido casos que personas nos dicen, pero yo no sabía que era robado, pero resulta que lo compró a un precio absurdo. Entonces, también, por eso digo, es un tema bastante complejo. Es verdad que existen estas cosas, pero también es verdad que existe otra gente que se aprovecha de estas cosas. Entonces, deberíamos todos un poco ser conscientes de eso.